Zeng Torun sorprendió al mundo con una confesión que dejó a todos sin palabras. Una frase que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia y generó un torbellino de reacciones en las redes sociales. Un puerco, o se pronto es turno, por puerto, o comen. Durante una entrevista cargada de emoción, el actor pronunció, el amor lo supera todo. Pero a veces se pone a prueba. Y esas palabras resonaron como un eco que alcanzó a miles de seguidores en distintas partes del mundo. La conexión inmediata de sus declaraciones con Mahazin no tardó en despertar todo tipo de especulaciones, desde las más esperanzadoras hasta las más preocupantes. Los fans celebraron la valentía de Zeng al abrir su corazón de esa manera, interpretando sus palabras como un mensaje lleno de fe en el amor. Sin embargo, para otros la confesión encendió la alarma, al considerar que ocultaba una advertencia o incluso la sombra de una posible crisis. La confesión no solo se convirtió en tema de conversación, sino en un fenómeno mediático que dominó las tendencias por varios días consecutivos. El impacto de sus palabras fue inmediato y arrollador, provocando reacciones que inundaron Twitter, Instagram y TikTok con mensajes, teorías y debates interminables. La entrevista fue compartida una y otra vez, alcanzando cifras récord de visualizaciones que superaron cualquier expectativa. Cada frase de Zeng se transformó en titular, cada gesto en un indicio, cada silencio en un misterio por descifrar. Los seguidores más fieles expresaron su apoyo incondicional, convencidos de que el amor con Mahazin es tan fuerte que puede superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, otros interpretaron la confesión como una señal de que la relación está atravesando un momento delicado. Esa dualidad en las reacciones fue lo que convirtió la noticia en un fenómeno viral sin precedentes. Los programas de televisión especializados en entretenimiento aprovecharon el impacto de la entrevista para llenar sus emisiones con análisis y opiniones. Panelistas, expertos en lenguaje corporal y periodistas debatieron durante horas sobre el verdadero significado de las palabras de Zeng. La confesión, lejos de aclarar la situación, abrió un abanico de posibilidades que mantenían a todos en vilo. El tema dominó tertulias, foros y portales digitales que multiplicaron las interpretaciones. La confesión se convirtió en un rompecabezas mediático, donde cada pieza parecía encajar de manera distinta según la perspectiva. Lo cierto es que el interés creció aún más con cada día que pasaba. La historia no dejó indiferente a nadie, y se transformó en el centro de la conversación colectiva. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional, con mensajes de apoyo que se mezclaban con preguntas cargadas de incertidumbre. Algunos fans compartieron frases de ánimo y esperanza, convencidos de que la relación entre Zeng y Mahazin saldrá fortalecida. Otros, en cambio, publicaron comentarios llenos de preocupación, cuestionando si las palabras del actor eran una antesala de una ruptura. Los hashtags relacionados con la confesión dominaron las tendencias, acumulando millones de menciones en cuestión de horas. La confesión se volvió universal, atravesando fronteras y llegando a medios internacionales. El efecto dominó fue tan intenso que incluso personas que no seguían de cerca a la pareja terminaron opinando sobre el asunto. La confesión de Zeng pasó a ser mucho más que una declaración. Se convirtió en un fenómeno cultural. El silencio de Mahazin ante la avalancha de comentarios añadió aún más misterio al asunto. Su ausencia en las conversaciones digitales fue interpretada como un signo en sí mismo. Mientras algunos lo vieron como una muestra de discreción y respeto, otros lo interpretaron como un indicio de tensión en la relación. Esta falta de respuesta alimentó aún más las teorías y las discusiones en línea. La confesión de Zeng, en lugar de ser un cierre, abrió un sinfín de interrogantes. Cada día que pasaba sin declaraciones de Mahazin, intensificaba la intriga. La confesión se convirtió en una historia abierta, en constante evolución. Los expertos en relaciones públicas destacaron la habilidad de Zeng para generar impacto con una frase que, aunque breve, fue lo suficientemente poderosa para acaparar la atención global. Según ellos, las palabras elegidas fueron estratégicas, cargadas de emoción,
pero lo bastante ambiguas para permitir múltiples interpretaciones. Esa ambigüedad fue clave en la viralidad de la confesión. Para los especialistas, la declaración logró mantener la atención de los fans sin necesidad de dar demasiados detalles. La confesión, en ese sentido, se convirtió en una obra maestra de comunicación emocional. El resultado fue un fenómeno imparable que aún sigue generando conversación. La confesión fue tan clara como enigmática, tan esperanzadora como inquietante. Los seguidores más apasionados decidieron tomar un rol activo en la historia. Crearon videos, ilustraciones y canciones inspiradas en las palabras de Seung-untu. Estos contenidos se viralizaron rápidamente, amplificando aún más la confesión. TikTok se llenó de clips con frases de amor y reflexión acompañadas de música romántica. Instagram se inundó de imágenes editadas con citas del actor. Twitter fue escenario de intensos debates, donde cada fan defendía su interpretación. La confesión no solo generó un consumo pasivo de información, sino una verdadera ola de creatividad colectiva. El fenómeno demostró una vez más cómo las celebridades pueden transformar la cultura digital. La reacción internacional no se hizo esperar. Fans de distintos países comenzaron a compartir la entrevista subtitulada en varios idiomas. En cuestión de horas, la confesión traspasó fronteras y se convirtió en un tema global. Medios extranjeros retomaron la noticia y la presentaron como un ejemplo del impacto emocional que puede tener una celebridad turca en la cultura pop mundial. La confesión de Seung se convirtió en un símbolo del amor y sus desafíos, conectando con audiencias de distintas culturas. Esta repercusión internacional consolidó aún más la magnitud del acontecimiento. El alcance fue tan grande que incluso revistas de renombre hicieron eco de la historia. El análisis psicológico también ocupó un lugar en la discusión mediática. Algunos especialistas afirmaron que la confesión reflejaba una madurez emocional profunda, una forma honesta de reconocer que el amor no siempre es fácil. Otros, sin embargo, interpretaron las palabras como una señal de vulnerabilidad que podría anticipar un conflicto. La confesión de Seung, desde este punto de vista, se convirtió en un espejo en el que muchos fans vieron reflejadas sus propias experiencias. Esa identificación personal fue clave en la intensidad de las reacciones. El fenómeno no se limitó al ámbito mediático, sino que también tocó fibras emocionales en la vida cotidiana de millones de personas. Las plataformas de streaming también registraron un incremento en el consumo de contenidos relacionados con Seung y Mahasin. Series, entrevistas pasadas y programas donde aparecían juntos experimentaron un repunte en visualizaciones. Los fans, motivados por la confesión, buscaron revivir momentos anteriores para encontrar pistas ocultas. Este comportamiento demostró cómo una frase puede influir en la manera en que la audiencia consume contenido. La confesión no solo fue una noticia, también se convirtió en un catalizador de atención hacia todo lo que rodea a los protagonistas. El efecto dominó alcanzó incluso a proyectos profesionales que nada tenían que ver con la entrevista. El nivel de expectativa generado fue tal que cualquier movimiento de la pareja empezó a interpretarse como una señal. Una publicación, una aparición pública o incluso un silencio prolongado eran analizados al detalle por los seguidores. La confesión de Seung se convirtió en el prisma a través del cual todo era observado y discutido. La expectativa creció hasta convertirse en un fenómeno imparable. La tensión entre esperanza y miedo mantuvo a los fans en un estado de alerta permanente. La confesión, lejos de apagarse, siguió alimentando un ciclo de atención constante. La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los datos de interacción digital. Millones de visualizaciones, cientos de miles de comentarios y un número incontable de comparticiones confirmaron la fuerza de la confesión. Nunca antes una frase había generado tal impacto en tan poco tiempo. Los analistas coincidieron en que la combinación de emoción, ambigüedad y relevancia personal fue la clave del éxito. La confesión se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las celebridades logran conectar con las audiencias. El fenómeno quedará registrado como un ejemplo de viralidad en la era digital.
La confesión de Zeng ya forma parte de la historia reciente del entretenimiento. Los medios aprovecharon la situación para ampliar sus coberturas, generando un ciclo de retroalimentación que mantuvo el tema en tendencia durante días. Cada nuevo titular alimentaba el interés, y cada nuevo programa aumentaba la conversación. La confesión fue replicada en múltiples formatos: notas, videos, podcasts y transmisiones en vivo. El resultado fue un bombardeo constante de información que aseguraba que nadie quedara al margen. La historia de Zeng y Mahazin pasó a ser omnipresente en el ecosistema mediático. La confesión se convirtió en el hilo conductor de la narrativa colectiva. La confesión de Zeng también inspiró reflexiones más profundas sobre el amor y sus desafíos. Muchos usuarios compartieron testimonios personales donde contaban cómo sus propias relaciones habían pasado por pruebas similares. Estos relatos se volvieron virales, generando una sensación de comunidad entre los seguidores. La confesión, en este sentido, funcionó como un catalizador de empatía. Las palabras del actor conectaron con emociones universales que trascienden culturas y contextos. Esa universalidad fue la clave para que el fenómeno se mantuviera vigente por tantos días. La confesión se convirtió en un punto de encuentro emocional para millones de personas. La atención mediática también puso de manifiesto el poder de la cultura de celebridades. El interés por cada detalle de la vida personal de Zeng y Mahazin confirma la fuerza de la identificación que los fans sienten hacia ellos. La confesión fue la chispa que encendió una hoguera emocional que aún no se apaga. Este fenómeno refleja cómo las historias de las estrellas pueden convertirse en relatos compartidos a nivel global. El amor, sus desafíos y sus misterios se transformaron en una narrativa colectiva. La confesión se consolidó como un acontecimiento cultural que va más allá de lo mediático. El futuro de esta historia aún está cargado de incógnitas. Los fans esperan con ansias una nueva declaración que arroje luz sobre la situación. La confesión de Zeng, lejos de cerrar el capítulo, dejó abiertas muchas preguntas. Cada silencio prolongado aumenta la expectativa y mantiene viva la tensión. El desenlace es todavía incierto, pero el interés se mantiene intacto. La confesión se ha convertido en un relato en construcción, seguido minuto a minuto por miles de personas. La historia aún tiene muchas páginas por escribirse. Los más optimistas confían en que las palabras de Zeng son una muestra de esperanza, una declaración de fe en la fuerza del amor verdadero. Ven en la confesión una invitación a creer que, a pesar de las dificultades, el sentimiento puede salir victorioso. Para ellos, el mensaje fue claro: el amor siempre encuentra la manera de superar las pruebas. La confesión se convierte entonces en un símbolo de resiliencia emocional. Esa visión esperanzadora es la que mantiene viva la ilusión entre los fans más románticos. La confesión de Zeng es vista como una promesa de futuro. Otros, en cambio, mantienen una visión más pesimista. Consideran que las palabras del actor son un anuncio velado de que algo no va bien en la relación. Para ellos, la confesión es un aviso disfrazado, un intento de preparar al público para una noticia dolorosa. Esta interpretación ha generado un clima de preocupación entre parte de los seguidores. La confesión, en este caso, se percibe como una herida emocional que aún no ha sido explicada. Esa visión más sombría también ha contribuido a mantener la intensidad de la conversación. La confesión se convierte así en un enigma cargado de tensión. Lo cierto es que, independientemente de las interpretaciones, la confesión de Zeng logró lo que pocas declaraciones consiguen: unir a millones de personas en una misma conversación global. La capacidad de generar debate, reflexión y emoción es la prueba más clara del impacto de sus palabras. El impacto de sus palabras. La confesión ya no pertenece solo al actor, sino también a todos aquellos que la hicieron parte de su propia vida. La historia se expandió más allá del control de los protagonistas. El fenómeno mediático alcanzó una dimensión inesperada. La confesión de Zeng
pasará a la historia como una de las más comentadas de los últimos tiempos. El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero lo que es seguro es que la confesión ya dejó una huella imborrable. Los fans seguirán atentos, los medios continuarán especulando y las redes sociales mantendrán viva la conversación. La confesión no fue solo una declaración, fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Lo que comenzó como una entrevista, terminó siendo un fenómeno cultural global. La confesión de St. Torun se convirtió en mucho más que palabras. Fue un evento que conmovió al mundo. Y mientras el misterio continúa, el interés no deja de crecer.